Desde el 30 de octubre al 7 de noviembre, el primer Congreso Iberoamericano de Edición Audiovisual nos reúne, de forma virtual y gratuita, para intercambiar experiencias, culturas, conocimientos, metodologías de trabajo en la edición y para salir de las islas y afianzar la comunidad de edición iberoamericana. La edición nos une, nos potencia y nos da sentido. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches y buenas tardes a todos y a todas. Les agradecemos un montón por estar acá presente en esta charla. Estamos, bueno, celebrando con mucha alegría todo el transcurso de todo este evento enorme que es el CIEA, el Congreso Iberoamericano de Edición Audiovisual. Este evento, como bueno, si están participando de las charlas, ya muchos de ustedes saben que tiene bueno, el trabajo de muchísima gente, muchísimas personas. Esto llevó bastante tiempo. De todo el mundo que está participando y está, bueno, muchísima gente que está poniendo de todo su corazón y amor para que esto sea posible. Así que desde ya agradecemos un montón a todas las personas que están formando parte de esto. Bueno, mi nombre es Lucrecia Caramaña, yo formo parte de EDA, la Asociación de Editores Audiovisuales, que obviamente está organizando este primer congreso. En esta ocasión, bueno, el ciclo de EDA Presenta, voy a explicar un poco para quienes no conocen el ciclo, forma parte de la asociación, tiene una trayectoria ya de 7 años en nuestro querido ciclo, donde lo que se privilegia es todo el proceso de montaje de todas las películas que nos interesa, bueno, charlar con las personas que intervinieron. Se convoca por lo general a directores y a directoras y a los montajistas de los proyectos. Bueno, en este caso, en el marco del Congreso, privilegiamos la presencia de Carolina Sirakian, que es la editora de este hermosísimo documental que es El Agente Topo. Así que le damos la bienvenida. Caro, si estás por ahí, presente. Hola. ¿Qué tal? Muy bienvenida. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por estar acá y que podamos charlar y compartir la experiencia de la construcción de este hermoso documental. Voy a leer un texto presentando tu trayectoria, y después, bueno, le damos inicio a nuestra charla. Carolina Sirakian se recibió de comunicadora audiovisual en Chile en 1989. Hizo sus primeros pasos editando los trabajos prácticos de sus compañeros y al poco tiempo comenzó a trabajar en Moviola como asistente de montaje de Carlos Márquez, quien fue su maestro. Hasta el día de hoy, Carolina ha realizado más de 2000 publicidades, varios videos musicales y tiene una larga trayectoria editando trailers, tanto para TV como para cine. El Agente Topo, de Maite Alberdi, es su cuarto largometraje, en el cual tuvo un gran recorrido internacional. Fue nominado como Mejor Largometraje Documental en los premios Oscar y como Mejor Película Iberoamericana en los premios Goya. Ganó el premio del público en el Festival de San Sebastián y ganó la categoría como Mejor Película Documental y el premio Cine y Educación en Valores en los premios Platino. Carolina además fue nominada a Mejor Edición por El Agente Topo en los Latino Entertainment Journalist Film Awards. Así que bueno, qué hermoso recorrido que tuvo esta película, este largometraje, ¿no? Yo primero que nada quiero agradecerle a ustedes, a EDA, por la creación de este congreso, que lo encuentro increíble y me siento muy privilegiada de estar participando acá. Así que muchas gracias
Muchas gracias. por hacer este encuentro aparte de editores que siempre estamos tan invisibles, así que me siento muy feliz de participar hoy. Qué bueno, muchas gracias. Sí, ahí, bueno, es tanto que las ganas de hablar, de ponernos en contacto con toda la comunidad iberoamericana, que realmente, bueno, fueron meses y meses de muchísimo trabajo, de toda la gente que está adelante y detrás de cámara. Digo, hay un montón de voluntades que se unieron para que esto sea posible, y bueno, y tenemos el lujo de tenerte a vos acá con nosotros. Bueno, nosotros por lo general en el ciclo, obviamente previamente se ve la película antes y después se conversa, porque tuvimos una versión presencial del ciclo, obviamente, antes de que llegara la pandemia, y después pasamos a la virtualidad, que si bien tiene su parte poco interesante de que no estamos presentes, sí nos trajo como el beneficio de romper ciertas barreras de lo geográfico. Entonces, bueno, nos permite conocer más historias y de otros países. Así que bueno, en ese sentido está bueno también compartir esta experiencia acá en el contexto del Congreso. Así que bueno, vamos a arrancar con el relato de la película. Vamos a iniciar con la clásica pregunta de cómo arrancaste en cómo llegó el proyecto a vos. Bueno, yo hace unos años atrás di una charla de la creación de trailers a documentalistas, y fue Maite, justo ahí. Y nos conocimos en esa charla, y ahí me encargó que le hiciera unos trailers. Estaba terminando Los Niños, y le hice el trailer de Los Niños, y nos conocimos, nos hicimos amigas, y me contó este proyecto que estaba como en etapa de investigación, pero ya era más que investigación, ya era un proyecto, y yo le dije que me moría de ganas de hacerlo. Y después pasó el tiempo, porque lo filmó, y yo entré a trabajar como unos meses después que terminó el rodaje de la película. Me llamó y trabajamos juntas. Pero como que tuvimos súper buena conexión desde el principio. Todo el trabajo que hicimos juntas fue muy bueno antes. Bien, ella tenía el proyecto ya entre manos cuando te conocí a vos. Sí. Entonces, bien. Y ella tenía súper claro cómo la génesis de este proyecto, cómo fue que se encontró con toda esta historia que fue descubriendo. Yo creo que Maite quería hacer un documental de un investigador privado, y empezó a buscar en Chile investigadores privados, y encontró a Rómulo, y se puso a trabajar de asistente de él por varios meses. Lo fue siguiendo en los casos, y uno de los casos que apareció cuando estaba trabajando con él era uno de un hogar de ancianos. Y ella se interesó cualquier cantidad y empezó a crear esta historia del agente topo que entraba, y Rómulo tenía un agente topo, que justo un poco antes del rodaje, que iban a empezar y hacerlo, se cayó y se rompió la cadera, porque también era anciano. Y ahí nació el poner el aviso en el diario, que lo puso Rómulo, y el casting y todo y se presentaron un montón de ancianos y ancianas también. Y algunos que no eran tan ancianos y que querían el trabajo igual. Entonces el casting era grande, era bastante grande. Entonces, toda esa primera parte que parece de cine de género, que digamos, te saca del código en un momento como cine noir. Claro, digamos, que vos vas con una impronta a ver el documental, con el código documental, y de repente te encontrás que hay una parte que puede ser ficcionada, que fue y no lo fue, digamos, en algún punto. Claro, tiene toda esa cosa equívoca al principio de que está viendo uno, una ficción, sobre todo que tiene un lenguaje bien fuera del documental, es como dinámico, el casting es picado, va intercalando los personajes, vuelve a otro, entra a otro, y van respondiendo unos con otros. Es como un lenguaje que no es de documental, precisamente. Bien.
Y la elección de este personaje, de Sergio, fue en parte porque ella lo hizo y habló con el investigador. ¿Cómo se llevó a cabo esa elección? Yo creo que al final, bueno, él, Sergio, ustedes vieron cómo es, tiene un carisma súper grande y se notaba en cámara, y había otro señor que también tenía, entonces estaban como en la duda con Rómulo, pero yo creo que primó el carisma de Sergio, y que también era viudo, no tenía familia, no iba a tener inconveniente estar 3 meses fuera de su casa, porque igual salir 3 meses de la casa no es menor. Así que sí, y ahí fue elegido él. Sí. Y esta, o sea, fue como fortuito, digamos, este caso es un caso, el caso me refiero a que Sergio tenga que espiar a la señora, es un caso real, digamos, es un pedido de Claro, alguien de la realidad. todo el proceso, claro, sí, totalmente. Bien. Hay algo que es, bueno, bastante interesante, ahora quiero ir como un poco más a todo esto. Ella fue al proceso donde intervenís vos, ella hace toda la grabación durante ¿cuántos meses? ¿3 meses reales? Tuvo 76 jornadas de rodaje, no, 78 jornadas de rodaje. Bien. Los fines de semana creo que no rodaban, entonces, claro, estuvo como 3 meses rodando. Primero en la oficina, creo que fueron 16 jornadas, no, 14 jornadas más o menos, y el resto todas en el hogar. Bien. Sí. Y ella ahí fue como un poco viendo qué iba a pasar, dirigió alguna situación o fueron puramente, o sea, todo el equipo técnico y ella fueron puramente observacionales, digamos. Yo creo que en la oficina, no es que haya sido dirigido, pero sí había temas que tratar, como ya elegir al anciano que iba a ser agente topo, entrenarlo, y Rómulo ahí era como el que llevaba un poco la batuta, porque decía ya, tengo que entrenarlo en usar WhatsApp, tengo que entrenarlo en usar los elementos de espías, que no era fácil. También habían cosas que quedaron fuera del montaje, que lo sacaron 2 veces a terreno a hacer como ensayos de espionaje en un restaurante, en un museo, y se alargaba mucho el inicio, así que eso no quedó en el montaje, pero como que rodaron bastante en el inicio. Pero ahí como que Rómulo llevaba la batuta respecto a cómo tenía que entrenar a alguien para que fuera un topo y enseñarlo, porque Sergio no sabía nada de cómo o sea, todo lo que sale ahí del celular, no tenía idea de usar un celular. Claro, claro, sí, todos los desafíos de una persona mayor que no maneja todo este tipo de tecnología, Sí, que es sí, como la antítesis de un personaje estereotipado de espionaje, digamos. totalmente, sí, totalmente. Bueno, igual Sergio le ponía esfuerzo, él quería hacer todo bien y trataba ahí con los anteojos, y con la lupa y el lapicito. Sí, le puso harto color. O sea, yo encuentro que se esforzó cualquier cantidad, lo logró harto. Sí, sí, es un personaje aparte entrañable, Sí, Sergio. sí. Bueno, entonces vos recibiste todo el material, ¿lo recibiste ya sincronizado? Sí, sí, porque le habían dado como una visualización, pero yo lo recibí ya estaba sincronizado con Merch en Premiere, que es lo que yo trabajo, me gusta Premiere. Pero yo empecé como de cero, ya como viendo qué metodología iba a ocupar para enfrentar estas 300 horas de material, que son más o menos como 300 horas de la cámara de Maite, y habían como 90 horas de cámaras espías, ya sea el lapicito, los anteojos. Ahora esa cámara igual era una cámara que uno la podía ver súper rápido, porque Sergio se le quedaba prendida o la apagaba cuando le tenía que apagar, o filmaba hasta, no sé, media hora en el bolsillo. O sea, lo que servía era súper rápido de encontrar, no son 90 horas de ver. Pero la cámara Maite sí, eran 300 horas que había que revisar y catalogar, y yo me enfrenté como a todo este material, y le dije a la Maite que yo necesitaba como 2 meses para catalogarlo solamente, antes de empezar a trabajar. Y ese fue como un trabajo bien grande, estuve todo enero y febrero dedicándole como, no sé, 5 horas a ver material todos los días de lunes a viernes y a catalogarlo.
O sea, fue todo un proceso de pensamiento cómo catalogar tanto material también, porque al principio empecé como a catalogarlo por personaje, y de repente paré y cambié como el mecanismo y lo hice por jornada de trabajo. Entonces hice un Word, que eso es lo que yo te comentaba, voy a contarlo al tiro, un Word donde escribí todas las jornadas con todo lo que pasaba y lo catalogué también emocionalmente. Cuando me daba risa le ponía un jaja al Word, o si me daba pena le ponía algo que me marcara, cosa que después yo pudiera searcharlo y encontrar todas las escenas por locación, por emoción, y todo eso era por jornada de rodaje. Claro, vos ahí, o sea, cambiaste de metodología en el momento, digamos. Sí, Te como a la diste cuenta que semana. había algo que no estaba, porque me parece como interesante también que indaguemos un poco en estos caminos erráticos que a veces suceden en las construcciones o los caminos que se eligen en las metodologías de trabajo. Digo, vos detectaste rápidamente que había un criterio ahí que no iba a cuadrar con lo que se necesitaba. Claro, claro, porque en realidad lo que yo necesitaba era tener todo súper abierto, porque el documental estaba súper abierto, o sea, excepto el inicio y el final, como ya lo habían terminado de grabar, ya como que ya sabía lo que iba a pasar, no sabíamos nada más, entonces tenía que estar súper abierto en cuanto a yo encontrar el material, encontrar las situaciones y poder mezclarlas. Entonces, si yo me esclavizaba que fuera por personaje, ponte tú, era complicado, porque a veces no era por personaje, era más por una emoción que yo necesitaba en ese momento, o iba a ser catalogado de otra manera. Entonces lo que yo necesitaba era tener todo el material en mi cabeza. Entonces de esto de hacer el Word y más o menos tener claro en qué parte de la secuencia de la jornada, que ponía todo el material de cada jornada en una secuencia, estaba más o menos eso. O sea, la secuencia de Marta haciendo tal cosa con Zoila está en la jornada 25, más o menos 10 minutos. Entonces encontraba rápido todo. Eso es como lo Claro, que... te catalogaste todo te hiciste como una leyenda, como descripción de lo que iba ocurriendo en cada jornada de trabajo. En todas, claro. Descripción Bien. total, así está todo lo que pasaba, dónde estaban y más o menos lo que me hacía sentir si era una emoción fuerte, porque la primera visualización es súper importante, y eso lo hice sola, tranquila, en mi oficina, y tratando de estar lo más abierta a lo que me hacía sentir el material. Y la verdad es que fue súper interesante porque estuve 2 meses viviendo en el hogar, en el fondo. Y a mí me encanta, como buen montajista, estar en una ventana y me quedaba colgada mirando y escribiendo, y es como que viví esos 2 meses en el hogar. Y como que me enfrenté distinto a la idea de la vejez, que yo le tenía mucho miedo, porque era como que entré, viví ahí desde adentro, como es tan observacional la cámara de la Maite. Fue súper enriquecedor también para mí, para mi manera de ver la vejez. Entonces me sirvió cualquier cantidad, fue súper interesante estar eso. Nunca me había pasado estar 2 meses solamente viendo material, porque no armé nada, catalogué y empecé a pensar qué hacer. Claro. Bien, voy a aclarar o a hacer una salvedad que no dije. Lo ideal sería que si quieren ir haciéndole preguntas a Caro, nos gustaría que podamos interactuar más allá del Q&A y el espacio donde se pueden hacer las preguntas. Si ustedes desean, pueden levantar la mano, que es el iconito de la palmita, y nosotras podemos darles, yo estoy acá, estoy con Guillermina Chiariglione, que es parte del ciclo, que está dándome una mano fuertísima en la organización de todo esto, y Guille va a poder como ayudarles a poder participar si quieren, si no, bueno, van las preguntas directamente en el chat. Quería ir justamente a esto, porque vos acá quería volver a esta situación de que vos tenés una trayectoria muy amplia en publicidad, donde, bueno, es otro tipo o sea, es otro tipo de proyecto o es otro tipo otra impronta para arribar al material, el objetivo que tiene ese material, y de repente aparece este largometraje
que son 300 horas, y tenés que, bueno, unir, o cómo se van uniendo estos dos perfiles de laburo que se encontraron con vos, digamos, cómo fuiste encontrando algunas similitudes o diferencias entre un tipo de proyectos y otro. Bueno, yo ya había hecho documentales con harto material, y bueno, y la publicidad, una de las cosas que tiene parecida es que es un montón de material que uno lo tiene que resumir a nada. Y entonces como el enfrentarme a 300 horas de material no fue algo tan intimidante, porque puede ser intimidante sentir que tienes tanto material para después tener que ajustarlo a tan poquito, y eso es algo que la publicidad me lo dio, que siempre lo tuvo. O sea, me entregaron una vez 20 horas para armar 30 segundos. Y uno ahí es un basurero de material. Pero yo creo que en eso, y también en cierto aspecto, la parte sensorial de la publicidad, es como que uno tiene que mostrar en tan poco tiempo una emoción que uno tiene demasiado estudiado, qué detona qué emoción en las imágenes y en la parte más sensorial. No así en la construcción de los personajes, todo eso no pasa en publicidad, y eso uno lo tiene que aprender más en cosas más largas y leyendo, pero en lo que es síntesis y síntesis de las emociones, es una escuela súper buena. Bien, 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 bien. Tenemos acá alguien que quiere participar, lo cual me parece fantástico, así podemos ir haciendo un ping-pong. Adriana, si querés desmuteate y te invitamos a que formes parte. Bienvenida. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ay, Hola. buenas tardes. Estoy emocionadísimo porque vi la película, me encantó y quería preguntarte qué fue lo más complicado entre todo el proceso del montaje, ya cuando tenías que tener toda esa información y el trabajarlo, ¿qué fue lo más complicado para ti durante todo el proceso? Mira, en general, así como complicación, así algo puntual, eh, no veo algo puntual que decir. En general trabajamos harto la estructura con la Maite juntas, pero el inicio yo creo que fue lo más complicado, el arrancar, el plantear la película como un documental, y hacer que la gente como que se entregue al hogar de una manera más orgánica y no se quede haciéndose tantas preguntas, porque la gente se hacía demasiadas preguntas. Y en esa parte como que estuvimos harto rato. Cómo hacer para que pase sin decir, cómo decirlo, y eso está todo en el inicio. Toda la parte de la oficina está montado como para eso, para que la gente entienda cómo hicieron en el hogar. Todas esas preguntas que se hacía todo el mundo y que se quedaba pegado cuando entrábamos en el hogar, lo tuvimos que resolver en el principio, y eso fue algo bastante complicado de resolver. Súper, muchísimas gracias. Gracias a vos. Claro, había una situación ahí que resolver. Digo, quiero saber un poco cómo fueron las conversaciones entre ustedes dos en la mesa de edición. Digo, ya sabían de entrada que estaba este tema. ¿Cómo hacemos para dar a entender que va a haber un equipo de filmación dentro del asilo, que van a convivir, que está el dispositivo evidenciado en esa realidad? ¿Cómo fue eso? Claro, pensamos hasta en poner cartones en negro diciendo que este era un documental al principio. Era como montones de cosas, pasamos por desde las cosas más simples. Al principio, ponte tú, toda la escena cuando se muestra el equipo de filmación, que ahora se las puedo mostrar esa escena porque la tengo en video para que la veamos. La había montado como que se ponía los anteojos Sergio, y aparecía el equipo así de golpe. Y era súper fuerte, porque uno veía después de haber pasado por todo el entrenamiento, uno veía todo el equipo de filmación entero, y era como un golpe súper fuerte, porque como que le quitaba credibilidad a lo anterior. Y era tan simple como que Sergio estuviera con los anteojos mirando, y hiciera como un paneíto y descubriera al equipo de filmación y cambiara la emoción completa. Y ese tipo de descubrimientos fueron puras pruebas. Iba probando todas las tomas, y uno iba sintiendo las diferencias.
Y todo el inicio fue, o sea, toda la película completa, pero sobre todo el inicio fue probando, viendo, pusimos cartones, sacamos cartones, menos mal existía esta escena también de la Maite con la hija de Sergio, que le explica un poco lo que iba a pasar en la entrada, que también se la voy a mostrar, que nos ayudó cualquier cantidad para explicar y poder entrar en el hogar de una manera mucho más emotiva, digamos. Si quieren Bien, puedo bien. mostrar esa escena. ¿Querés compartirla? Sí, adelante. Sí, puedo compartir, voy a compartir primero toda la escena, que es importante, es toda esta situación, porque en este minuto es cuando la película se plantea como un documental, uno ve al equipo de filmación, y también entramos en el hogar y vemos a todas las ancianas que se dan cuenta que las están filmando, y se plantea entonces como un observacional y un documental, no una ficción, porque hasta este minuto como que la gente, si no había leído una reseña, no sabía a dónde estaba parado, en qué género estaba. Entonces, en cine noir, una mezcla extraña, y esta escena, esa es la importancia que tiene. Voy a tratar de compartir fluidamente. Bien, bien. ¿Qué es lo que es? Un lápiz. Si tú miras con la lupa, ahí, en el puntito de arriba, ¿lo ves? Sí. Ahí está la cámara, la microcámara. Ya. Ahí se supone que te estoy grabando. Voy a dar vuelta. Ahora lo voy a apagar. Estos son lentes espías. Se encienden al igual que el lápiz. ¿Tiempo? ¿Qué hizo? Sí. ¿Te hizo la mano? Sí. Ya. Entonces quiere decir que ahora estás filmando. En este minuto. ¿A quién estáis testimoniando? Despacito. No tan... No, así. Así un paneo. Ahí. Pero no pongas cara de espía. Hazlo así, como que... Es que aquí saben que soy espía. Ahora no van a saber. Ahí está. Caballero, lléveme, por favor. Pero usted tiene la llave, yo no tengo ya. No tengo mano, mire. Oye, niña, ven porque el caballero no puede estar con las manos amarradas. Tú. A ella. Sacando arriba la foto. En la máquina arriba. Para poner a escuchar lo que uno está conversando. Sí, pues escuchan todo, ¿no? Aquí tienen los oídos ahí tapados. Yo creo que están filmando una película, pero no creo que estén espiando lo que uno habla. Sí, pues esto es como una película la que está grabando. No sé cómo será eso. Bueno, esta escena, eso es lo que tenía importante, y eso es lo que yo les quería contar de lo impactante que era como mostrar de entrada al equipo de filmación o ir descubriéndolo a poquitito. Fue súper un hallazgo hacerlo como que fuera, al principio era como difuso, se va negro y después va como con el paneo descubriéndolo, y emocionalmente cambió cualquier cantidad el sentido de toda esa escena al ponerlo como descubrimiento del equipo de filmación y no de golpe. Fue súper bueno. Y de ahí la película más se plantea como documental. Bien. Está bueno esto que decís, lo de las pruebas. Vos tuviste como un primer momento de poder hacer secuencias armados vos sola, y después conversabas con Maite e iban viendo cómo se iban resolviendo esos núcleos, cómo lo iban manejando. Bueno, lo que en Cajón siempre habían como situaciones que eran buenas, y eso como que lo tenía catalogado y hice como unos rough cut, así como bien bocetos para saber si servían, si eran emotivas, si no iban a servir. Y
todas esas escenas como que las tenía como en unos imanes, pero sí trabajamos harto con la Maite en conjunto, porque trabajamos muy bien en conjunto. De hecho, yo amo trabajar con ella. Tenemos un diálogo increíble, pimponeamos todo el rato, es súper dinámico, así que todo lo que es la estructuración, o sea, todo lo que es el ritmo, el montaje, esas cosas internas, obvio que las hice yo, pero toda la estructuración de la película la hicimos juntas. Como en un diálogo constante, fue súper interesante, porque yo toda mi vida como que trabajé sola y con la Maite lo hicimos como juntas. De hecho nos fuimos de viaje juntas 2 meses a trabajar la película fuera, a Europa, y fue súper interesante, súper, mucho. Aparte que ella es una persona muy sensible, tenemos una sensibilidad bien parecida, entonces nos potenciamos cualquier cantidad. Sí, se nota por la calidad del relato, que tiene muchísimo amor puesto. Pero bueno, eso, ahí vamos a entrar en un ratito. Vos entonces arrancaste a trabajar, o sea, hacer toda la preselección del material, organizarlo en esas secuencias por jornada. Tenías tus notas y esas notas vos las revisabas, volvías a ellas o te entregabas al material y bueno, y ya después eso quedaba a un costado. No, yo hasta el final constantemente acudía a esas notas para buscar algunas tomas, buscar algunas situaciones, o me acordaba de algo, porque, a ver, ponte tú, de repente necesitábamos una conversación que yo me acordaba que había tenido Sergio con Rómulo, y ahí la encontraba, o sea, me demoraba súper poco, siempre, hasta el último día lo ocupé. Los insertos, estaban anotados los insertos todos en el Word, entonces era como volver ahí siempre, y era súper rápido, no me costaba nada encontrar las cosas, y eso hace que fluya la creatividad también, porque si uno se queda pegado buscando algo es terrible. Sí. Y vos, porque bueno, como este trabajo que hacemos es muy emocional y muy intuitivo, ¿cómo es ese momento de empezar a ver ese material por primera vez? Y esa o sea, ¿cómo lo haces? Esto es una pregunta más general, digo, de tu forma de trabajo. Si prima mucho esta cuestión de lo que realmente te surge, qué te está diciendo el material y estás descubriendo algo ahí, ¿cómo es ese proceso de trabajo para vos? Sí, es puro corazón. Trato de apagar la mente, y bueno, siempre el trabajo de nosotros los montajistas bien intuitivo, encuentro yo. De hecho, por eso todos tenemos el síndrome del impostor, porque no nos damos cuenta de lo que hacemos. Es como que lo hace el corazón y de repente está hecho, y uno dice, pero yo no lo hice, pero sí lo hace uno. Y es bien intuitivo, porque ahí prima el corazón y hay que dejarlo, y yo ya llevo tantos años trabajando en esto que lo sé cómo dejar fluir. Y por eso sí que anoto, porque la primera impresión es súper importante y de repente uno la olvida, y por eso es bueno tener el Word y anotarlo para después volverlo a sacar y rememorarlo y buscar esa emoción que sentiste en el primer momento. Y eso es súper importante. Bien, hermoso. Gracias. No, es que me parece que yo creo profundamente en esa forma de trabajo, digo. O sea, es la mejor, sobre todo en el montaje, y lo otro es que uno también, yo personalmente siempre estoy trabajando en la obra de otra persona, no es mi obra. Siempre he sido montajista de alguien, no dirigió nada. Entonces para mí es súper importante conocer a esa persona y tratar de ver a través de sus ojos en el material y buscar lo que está buscando él o ella. Y entonces ese minuto de intimidad que tengo con el material es importante en descubrir eso también, porque yo tengo que encontrar su obra, la de esa persona, no la mía. También es importante, me concentro en eso. Por la naturaleza de todo lo que vas contando, Maite tenía bastante claro, ¿no? O sea, las cosas se iban presentando para ella, porque digo, tenía un proyecto en mente que después se presentó otra cosa y se fue por ese camino. O sea, vos
¿Aportaste cosas para que eso vaya como cambiando y potenciándose ese relato, o fueron las dos de la mano hacia un mismo objetivo que las dos entendieron de primera, digamos? Bueno, yo creo que uno siempre aporta de lo suyo. Yo soy una persona que soy bien de sentir y me encanta hacer como que el montaje, de hecho cuando empezamos a trabajar juntas, le hice como un montaje motivacional, le puse, porque estaba pasando por un mal momento y le hice un motivacional, como para que tuviera la motivación, y así esta es la emoción que tiene que tener, y eran como los pijamas volando, con una música de la época de oro, y las ancianas sentadas tomando el sol, era como una cosa más sensorial, con el material, con las flores. Y es como, esto es lo que tiene que sentirse cuando uno ve al hogar, que es lo que yo sentí. O sea, le hice como eran como 2 minutitos de lo que uno tenía que sentir. Y yo creo que eso como fue como el aporte que yo, de lo que yo siento con mi corazón. Y eso es lo que está en la edición que yo pongo. Sí, sí. Eso fue, ese armado que le hiciste, fue ahí en el proceso este de la estructura. Sí, era como que iba viendo las tomas, yo cuando vi la toma de los pijamas me morí. Y es como que dije, ya, y le puse música, incluso porque es súper larga, y era como catártico ver los pijamas volando, y así como que me dieron ganas de hacer algo que expresara qué tenía que sentirse en el fondo con el documental entero. Una emoción, era una cosita, o sea, algo sensorial, una cosita. Pero bueno, evidentemente las dos nos combinamos bien, trabajamos súper bien juntas y sentimos súper parecido, entonces nos potenciamos y por eso el documental llegó a tener esa calidad de emoción. Bien, hermoso, me encanta, porque también está bueno saber qué pasa ahí en esa conversación entre ustedes dos, mientras están encontrándole la vuelta a esta historia, y además con 300 horas de material de un registro gigante. Tenemos una pregunta, alguien que levantó la mano y una pregunta, así que vamos, si querés, bueno, vamos con Sergio, que ya vino acá, vino si querés desmutearte, Sergio, bienvenido. ¿Estás por ahí? ¿Me escuchan? Sí. Hola Lucrecia, hola Carolina, ¿cómo están? Hola. Hola. Yo ya vi la película hace un tiempo, El Topo me encantó, pero yo estoy más interesado en el proceso de creación del tráiler. El tráiler fue algo así, tenía un ritmo tan... ¿Me escuchas bien, Carolina? Sí. Pero tenía un ritmo así tan interesante al comienzo, y como que al minuto 25 algo tiene un toque emotivo, y habla siempre mucho de las emociones en todo tu proceso, ¿verdad? Y quería saber cómo fue el proceso de creación del tráiler, en lo que refiere al ritmo y las emociones que querías resaltar en eso. Sí, Bueno, no sé. fue en cuarentena. En cuarentena. Sí, estaba en el computador en mi casa y tenía tiempo y me metí al material original de cámara, busqué las tomas que se habían quedado fuera, cuando corre Sergio y cosas así. Pero fue como hacer un tráiler con meses de posibilidades. Así que busqué bueno, había todos los coproductores también, entonces lo mandábamos afuera. Pero el proceso era como tratar de contar sin que fuera tan triste tampoco, porque estábamos pasando por un momento súper complicado en la humanidad, como para hacerlo muy dramático, entonces era como mostrar como la cosa optimista y que tuviera unos tintes de tristeza solamente, solo unos tintes, unos atisbos, y más focalizado en la investigación. Pero fuiste vos así plenamente la creadora de la secuencia así del tráiler, porque está demasiado genial eso. Sí, yo hice el tráiler. Sí. O sea, tuve feedback de todos de los coproductores, ponte tú, que habíamos ocupado música de la película, y al final no, porque encontraban que le faltaba un poco más de punch, y ocupamos música de otras partes. No ocupamos la música de la película para el trailer, ocupamos una música un poco más arriba.
Yo simplemente porque... Más estereotipadas también. Porque a mí el tráiler me llamó mucho la atención y cuando vi la película, casi lloré al final, ¿entendés? Sí, yo pensaba que iba a ser algo... Tiene sus tintes cómicos, pero es tan emotiva, ¿verdad? Cuando te conectas con Sergio. Y no sé, me gustó mucho eso del tráiler, cómo te presentó y después la historia. Y quería, solamente estoy interesado en ese proceso. Porque también me gusta mucho hacer trailers. Ah, bueno. Bueno, de hecho la película tiene eso, de que empieza con comedia y a través de la comedia hace que uno abra el corazón a todos los personajes y así después es más receptivo a todo el drama, porque uno tampoco quiere tener drama todo el tiempo. Pero la comedia te habilita encariñarte con los personajes, entenderlo y de ahí comprender su drama desde otro punto de vista. Una pregunta que quería hacerte, o sea, ¿te basas más en la emoción que querés resaltar al momento de editar? O sea, Sí, siempre. ¿te basas más en las emociones en cada corte? ¿Es Siempre, más siempre. eso, siempre? Sí, sí. O sea, uno tiene claro lo que tiene que contar, pero lo que no tiene claro es lo que tiene que hacer sentir a las personas con cada cosa que uno hace, y eso es lo que uno tiene que poner en los montajes. Es lo más difícil, de hecho. Sí. Que tenga la narrativa, a menos que esté mal filmado, la va a tener. Pero la emoción es lo más difícil de lograr. Que tenga la emoción que tiene que tener, que puede ser poca o mucha. Porque yo te digo así, lo que me decía eso es la emoción. O sea, el tráiler tiene unos segundos donde se presenta algo emotivo, donde él habla con una de las ancianas y hace que llore. Sí, con Ruida, sí. Y simplemente te llega a ese momento. Es un momento cortito, pero logra ese objetivo. Claro, al menos. Justo para la música, tiene un pianito, eso está súper manejado así, Claro. para que llegue a ese punto, es un puntito. Yo solamente eso te quería preguntar, Carolina. Muchas gracias. En serio, hermosa la película. Ay, gracias. Gracias, Sergio. Gracias a Tenemos otra pregunta, Caro, que dice, ¿por qué era importante diferenciar que la película era un documental? Yo al menos nunca me hizo falta saber, sentí que había libertad creativa y ya. Bueno, pero yo creo que también no te hizo falta porque no viste un corte en que no se manifestara, y la gente sí le hacía falta. O sea, lo mostramos sin que se dijera. Sobre todo, mira, lo que más necesitaban entender era cómo era que le habían dicho al hogar que iba a llegar Sergio, o cómo, todo ese tema, como que las personas que lo veían se quedaban pegados en eso, y empezaba el hogar y se quedaban pegados en eso y seguían pegados, y de hecho teníamos que parar a explicarles. Entonces fue necesario hacer algo que ahora les voy a mostrar, que se explicó cuál era la excusa para el hogar y por qué iban a estar siguiendo siempre a Sergio, y todo ese tema que la gente se preguntaba cualquier cantidad. Y sí era importante, súper importante, porque para poder sentirlo uno no tiene que estar haciéndose preguntas racionales para poder dejarse llevar. Entonces era importante como que llegara a ese momento sin que la gente tuviera preguntas racionales. Eso, bueno, ahora si querés vemos el fragmento. ¿Ustedes testearon entonces la película para poder ir como equilibrando esta demanda de...? Eso lo hicimos en Ámsterdam, que llegamos, porque nos fuimos a trabajar 2 meses allá, y llegamos con un primer corte que tenía como 2 horas y media, 2 horas 40, y estaban los coproductores y más personas en un visionado que hicimos de un primer corte, y ahí salieron todas esas dudas. Y ahí empezamos a trabajar allá, que estuvimos como los futbolistas así encerradas trabajando. Fue súper interesante. Haciendo súper concentración con la película. Concentración, sí. Sí, fue súper bueno. ¿Y él puede llegar a tener algún problema legal si es que se llega a saber que él entró para investigar, para filmar? Porque él va a estar filmando algo no autorizado, porque uno no puede llegar a un lugar y filmar sin permiso. Desde el punto de vista legal, yo con la cliente tenemos firmado un contrato de confidencialidad, que ella no puede hacer mal uso de la información que yo le voy a entregar, porque solamente para ella le interesa saber cómo está su madre. Dalal.
Y si estás preocupada por la película, nosotros hace un tiempo que ya estamos grabando en el hogar. Y en el hogar saben que si llega alguien nuevo, nos vamos a focalizar en él. Y en este caso, ese sería tu papá. ¿Te quedó claro? Claro, Pero porque claro, ellos no saben que él es un espía. Esa es como la escena donde la Maite le explica a la hija de Sergio cómo va a funcionar todo el tema de la entrada de su papá al hogar. Y eso fue importante porque se preocupaban tanto de las cosas legales, de montones de cosas, que como con eso ya la explicación estaba dada entera, y fue una suerte tenerla, porque de verdad que Dalal le preguntó a Maite y Maite le respondió eso mismo, porque ella estaba preocupada de todo el aspecto legal de que su papá entrara a espiar al hogar. Claro, sobre todo por esta cuestión, ¿no?, del registro de terceros. Claro. Y sí, sí, es como una pregunta que sí, obviamente te la haces como espectadora. Sí, bueno, pero ¿y acá cómo funciona este universo? Sí, para mí es ultra necesaria la escena porque abre la puerta hacia todo lo que viene, digamos, donde vos podés transitar el relato cómodamente. Claro, de ahí ya te olvidas de eso, sí. Sí. Exacto. Acá hay otra pregunta más de Cristian que te pregunta cuánto tiempo de montaje tuvo la película. Bueno, estuve 2 meses haciendo la catalogación de material y de ahí estuvimos en total como casi un año, pero realmente focalizada yo en la película 100% porque siempre hice cosas paralelas, fueron como 3 meses enteros. O sea, el resto igual trabajaba el año entero, pero paralelamente hacía otras cosas. Pero claro, y el trabajo intenso ya de estructura fue con este primer corte en Ámsterdam. Antes de Ámsterdam estuvimos un mes en que hicimos el primer corte, que tenía una estructura, ya tenía forma la película. Todavía no emocionaba, estaba larga quizá, o sea, muy larga, pero ya tenía forma. O sea, estaba la escena armada. Y después estuvimos 2 meses llegando al meollo mismo, que incluso les puedo mostrar después mi pizarrón para que vean la cantidad de imanes que teníamos y después se redujeron a la mitad de estructuración, que eso cuando me preguntes lo cuento. Sí, podemos ir a... adelantando, parece. No, me parece bárbaro. Vamos hacia eso porque es parte de tu metodología, digo, y es este momento en el que me gustaría que lo expliques vos, a ver cómo lo fuiste organizando, y si querés compartir la imagen y nos vas contando. Les voy a contar primero y después comparto la imagen, porque igual no hay tanto que ver ahí, es más como la estructura. A mí, bueno, yo soy súper analógica, me gusta tener en vivo como la estructura, entonces, bueno, uno usa post-it, yo uso imanes, en los imanes tenía la descripción y una foto de todas las escenas que estaban montadas, y le fui poniendo colores, porque habían como 3 líneas narrativas. Una era todo lo que es la investigación de Sergio, todo lo que son los personajes principales, que son las abuelitas como Rubira, Marta, Berta, y después todas las situaciones más cómicas. Entonces, ponte tu Fucsia era investigación, Celeste eran personajes, y Naranjo era situaciones como más cómicas, el aniversario, la peluquería, y la Marta misma, porque la Marta y la Zoila tienen muchas escenas que son muy, muy cómicas, que nos servían como para distender, para pasar de un momento al otro. Entonces yo tenía todos estos imanes, que eran un montón al principio, y en una pizarra magnética los pusimos todos y lo íbamos ordenando y haciendo la estructura así. Ahora se los voy a poner para que lo vean y entiendan. Bueno, acá no está la oficina puesta, está como desde que entran en el hogar en adelante, y este fue como el primer corte que teníamos. Después esto se redujo a la mitad de imanes, pero los imanes como que uno los puede ir pasando, y estos son como los rollos, y íbamos estructurando la película en la pizarra. Y una vez que teníamos la estructura, que la cambiamos como 6 veces entera, yo me dedicaba a armarla de vuelta, a ver y a probar y hacer todo el orden de vuelta de la pizarra. Qué pena que no le saqué tantas fotos, pero este fue el montaje que llevamos a Ámsterdam, que era un montaje como de 2 horas 30, 2 horas 40.
que después cambió bastante. Bien. De hecho, uno de los finales que tenía la Maite ahí era terminar con él en el mall, ponte tú, que eso fue descartado al final, terminó con él yéndose del hogar solamente, porque lo había filmado en el mall, porque a él le gustaba tanto ir al mall, entonces tenía esa escena de él en el mall, y la habíamos puesto y no era un buen final. Así que eso, ponte tú, cambió, y eso está puesto acá en el imán. Después, si quieres, puedes compartir esta pantalla para que la vean. Bueno. Ustedes entonces llegaron con ese corte, y de ahí, porque esto fue como, empezaron a intervenir otras opiniones, digo, hasta que pudieron llegar al corte final, llegaron allá en Ámsterdam a la estructura que quedó. A la estructura, al corte final no, porque siempre al final le empezamos a poner detallitos, pero a la estructura sí, y fue, en Ámsterdam le mostramos solo a profesionales, y fue súper interesante porque igual, sobre todo los nórdicos son súper honestos y súper frontales, y mostramos como 4 veces, y las primeras 3 veces, claro, nos decían todo, nos criticaban las cosas, lo que sentían, todo, de la película. Y la 4ª vez que mostramos, o 5ª, no sé, máximo fueron 5, no me acuerdo bien, terminamos la proyección y empezaron a hablar de su mamá, de que dónde estaba su mamá, dónde estaba su abuelita, dónde estaba... Era como que no hablaban de la película ni el defecto que le encontraron a la película, y ahí con la Maite nos miramos así como lo logramos. Lo terminamos de lograr cuando lloraron todos, ahí ya dijimos ya, ahí lo terminamos de lograr. Y eso fue en Chile, al final, así que todos lloraban a sollozo. Bien, ahí ya claro, se pudieron despegar del armado, digamos, del análisis del armado, y conectarse con la historia. Bien. Sí. Hay un montón de preguntas, sigo haciéndote, a ver si... Dale. Vamos medio saltando, yendo y viniendo con los temas, pero bueno. A ver, Virginia nos dice, el balance entre los géneros de comedia y drama, ¿estaban claros desde el inicio de la producción con qué recursos se iban a crear? ¿Con qué recursos se iban a crear? Perdón, formulé mal la pregunta. ¿Fue difícil encontrar ese balance en la sala de montaje? Yo creo que como es un observacional, yo creo que no estaban claros desde el principio, las cosas fueron sucediendo y fueron pasando situaciones que eran súper interesantes y entretenidas y graciosas. Y nosotros como que las armamos todas, y al principio como que tendimos como a sobrecontar toda la investigación, todo el uso de los celulares, todo cómo Sergio dentro del hogar entraba a las piezas, y teníamos cualquier cantidad de ese material, y como que el mismo montaje nos fue llevando y la emoción nos fue llevando a descartar N de investigación, y sobre todo que Sergio era tan oreja con las ancianas, y hablaba tanto con ella, y había como una cosa tan íntima ahí, que a mí cuando vi el material eso me cautivó demasiado, y lo otro no me cautivaba tanto, y fue como el material el que nos fue llevando. Y la medida que tú dices, que preguntas cómo fue todo del corazón, así como decir, ya, necesito entrar acá, pero sí fue, empezamos, tenía que ser comedia al inicio, para entrar en el mundo y ir pasando lentamente al drama, que es como una curva suave. Eso está hecho así como viene bien a corazón, así como este minuto, y lo íbamos sintiendo más que discutiendo. Sí, hay una cuestión que es que con el tema del transcurso del tiempo, ¿no? De este tiempo que está Sergio ahí, que bueno, con esas 300 horas entiendo que, bueno, que hay una cantidad de información impresionante, y ¿cómo fue para vos todo ese proceso de empezar a buscar la manera? Digo, hay mucho que te cuenta el paso del tiempo, los informes que él va haciendo, que te quería consultar si son cosas que se armaron después, se le pidió, por ejemplo, a Sergio que grabe cosas, o eran cosas reales que él mandaba, esos audios que le pide el jefe. Eran totalmente reales, lo hacían en la noche,
y Sergio escribía lo que había pasado el día anterior. Lo escribía en una libretita, y después lo leía y lo grababa con el WhatsApp, y se lo mandaba a Rómulo, pero lo hacían todas las noches. O sea, todas las jornadas terminan siempre con el informe de Sergio, que lo escribía él y lo redactaba él, lo escribía y lo grababa y se lo mandaba a Rómulo. Eso sí, bueno, nosotros poníamos los pedacitos que más nos interesaban y buscábamos lo que nos servía para la narración de los informes. Ahora, toda la construcción del tiempo, yo creo que más que los informes, fueron dadas por la relación que iba teniendo él con sus amigas, con las que más empezaba a tener relación, porque esa relación se genera con el tiempo, y eso te queda más claro porque él se empieza como a encariñar, y ese cariño que va teniendo con ellas te marca como que ha pasado más tiempo, que yo creo que es lo que más marca el tiempo, el amor que él va sintiendo, el cariño, el que como que todos los que ven la película dicen se va a quedar, porque ya está totalmente encariñado en el lugar, y eso es tiempo. Bien. Sí, es que él, sí, hay algo que va apareciendo ahí, que es mágico, todo ese vínculo que va construyendo en ese mundo que cuenta la película, que es un mundo de mujeres, en el que él se sienta a charlar con ellas, porque digo, hay hombres, hay otros señores ahí, pero básicamente hay todo un viaje y un recorrido por lo que les está pasando a estas mujeres, ¿no? Todas las circunstancias, digo, de la señora que un poco, bueno, lo ve como candidato para casarse con él, que está hace 25 años ahí adentro, que empezás internamente, digo, bueno, esta mujer hace cuánto que está acá, y acá hay como una luz de esperanza de tener un vínculo con alguien, y toda la construcción de toda esa relación es hermosa, digo, ese arquito que hay ahí, que lo que se nota del material es que es re genuino todo lo que está pasando, y eso es lo Sí, de hecho hermoso. Berta lo tenía acosadísimo, Berta se llama ella, y lo tenía acosadísimo a Sergio, y Sergio le perseguía a la Maite, le decía, y la Maite dice, no sé, tienes que decirle, y pues Sergio la citó, la llamó y le rompió el corazón, pues nosotros le pusimos así esa escena cuando Sergio le rompe el corazón, pero fue como súper natural, y Berta estaba totalmente enamorada de él. Hermoso. Sigo con otras preguntas más. Tengo 3 preguntas, Antonella. La primera es relacionada al conflicto del documental. ¿Estuvo claro desde un inicio o se fue construyendo en el proceso de montaje? Yo creo que ya cuando la película terminó de ser rodada ya estaba claro cuál era el conflicto, la soledad de la ancianidad y de cierta manera entrar en un hogar es contar ese el conflicto, es la soledad, el final del camino, todo eso. Ya el rodaje ya estaba planteado el conflicto, había que, en el montaje solamente había que elaborarlo de una manera... al final todo lo otro era una excusa para llegar a eso. La investigación, todo era para contar una realidad, el camino. Claro, porque también ocurre que Sergio se desplaza del objetivo, porque él empieza a hacer una observación sobre lo que está pasando, y que además es la observación que vamos haciendo como público, digo, estas personas acá aisladas en un universo que nadie más conoce más que ellos y ellas. Hay algo que empieza a pasar, ¿no? Que se empieza a correr ese... Sí, no, y fue totalmente real, y es como lo mismo que nos pasó a nosotros con el montaje, de ir perdiendo el interés en la investigación, y el interés estaba en este otro mundo, en estas conversaciones que tenía con todas las ancianas, y iba a eso, a todo lo que apuntaba, esa ansia que tenían todas de contarle sus cosas, y él las escuchaba aparte porque tiene uno de sus dones, yo creo, es escuchar y aconsejar. Entonces ellas se abrían a él, y eso era lo atractivo. Y había espérate, que había leído algo acá que quería contestar. Los elementos del cine negro estaban, se me fue la pregunta. Bueno, sí, es la siguiente pregunta que sigue, si querés te la formulo. La segunda es que veo muchos elementos del cine negro, ¿los tuvieron en cuenta conscientemente?
Sí, la Maite desde el principio, desde antes de rodar. Ella quería hacer una película de detective tipo cine noir, eso estaba desde el principio. Después entró lo de que fuera en un hogar de ancianos y que ahí se mezclara con el... Pero siempre fue un cine noir que derivara a un observacional. Eso lo planteó desde el inicio, ese es su... Sí, estaba desde el origen del proyecto. Claro, desde la investigación, antes de filmar. La tercera es acerca de los personajes de Marta y Berta. ¿Es tal cual lo que se ve o son personajes con alguna construcción adrede? No, son tal cual. La Marta tiene demencia senil, es así, es súper espontánea en todo lo que hace. La Berta, ella actuaba de ella misma, porque ella era actriz, porque murió, era actriz. Entonces sí, ella de alguna manera, pero nadie le decía qué hacer, le gustaba estar delante de cámara, le encantaba, entonces se paseaba delante de la cámara todo el tiempo. Pero ellas hacían lo que querían, nadie le dijo, la Maite siempre estaba atrás esperando las cosas. Acá hay otra pregunta más. ¿Esa voz de Maite fue agregada o se dio así? Eso es con respecto al fragmento que recién pasaste. No, ella dijo tal cual eso. Lo que no sé si en sonido lo tuvieron que retocar un poco, pero eso era lo que hablaba, tal cual. Sí. Toda la situación se dio así naturalmente. Sí, se dio natural y la Maite estaba ahí y le respondió a Dalán. Sí. Agus pregunta si estuviste en el proceso de rodaje, pero no, estuviste... No, yo empecé como 4 o 5 meses después de que ya estuviera terminado. Bien. Con respecto a con respecto a la música, todo ese trabajo de música, de la propuesta, ¿vos tuviste algo que ver ahí? ¿Trabajaste? ¿Fue un proceso que fue aparte cuando que vos entregaste el corte y eso? ¿Cómo es tu metodología de trabajo con respecto a eso? Yo soy súper obsesiva con la música, con el sonido en general, bien obsesiva. Yo puse referencias musicales en la película entera, donde tenía que empezar, donde tenía que terminar, qué sincros tenían que tener. Pero la música fue compuesta originalmente, o sea, no copiaron lo que yo hice, pero sí en la emoción, por un músico de Holanda, que la compuso entera, pero en los fragmentos que yo marqué que había tenido que tener música. Íbamos corrigiendo con él porque los sincros y que aquí tiene que pasar tal cosa, pero la composición fue de él. Claro, tuvieron una conversación, vos y él. Harta conversación, sí. O sea, claro, digamos, vos fuiste como marcando la construcción de los climas y él fue armándolas en función de eso y vos ibas retocando los cortes, cómo te mandaba stems, cómo iban haciendo. Al final, cuando ya teníamos que mandó stems y ahí corregimos algunas cosas de sincro, sobre todo con los stems, como de editar algunos cues, pero él hizo harto sincro por conversaciones, iba mandando las músicas ya sincronizadas, o sea, los cambios, las transiciones. El punto era que no fuera tan protagónico y que pasara lo más orgánica posible, ese era como todo el tema, y la música igual es bien buena, pero a veces como que no podía ganarle a la imagen, porque yo siento que no tiene que ganarle a la imagen, tiene que acompañarla todo el tiempo. Y ese era como el tema, ¿sí? De repente bajarle el tamborcito, esas cosas. Bien, y esas decisiones las fuiste tomando vos, fueron supongo conversándolas con Maite. No, yo era más obsesiva con la música que Maite, yo soy súper obsesiva. Maite no tiene mucho obsesión con la música, yo sí. Así que yo fui la que estuve hasta el final, ahí. O sea que estuviste hasta el final del proceso y estuviste en otras áreas trabajando también. Bueno, en sonido, hasta fui al color, hice todo, porque acompañaba a la Maite en todo. Bueno, que el color se hizo acá, yo tengo mi oficina en una casa postproductora y el color se hizo acá, entonces era bajar la escalera y verlo, un poco, porque no, el montajista nunca va al color, fui porque está en mi lugar.
Bien, estuviste en todas, hasta la etapa de online, estuviste ahí vos. Sí, que, no, que- estaba con la camiseta súper requete puesta. Sí, ya, es que yo a la película la súper quiero, es como que uno tiene un cariño especial, le tengo súper harto cariño. Súper harto. Sí, me parece que el tener la posibilidad de tener la libertad de poder seguir en el proceso y tener la libertad y poder estar ahí en una conversación creativa con todas las otras áreas, que es algo que cuesta que pase. En general hay que desprenderse de la película o del proceso, o en general, por lo menos, o en mi caso, que es el offline, y después hay una parte que pasa a ser otra, Claro, y y se ahí empiezan a tomar otras decisiones también. obvio, sí, son distintos. Bueno, ahora me pasó que tuve la suerte, porque en realidad es suerte ya, pues, la relación que tengo con Maite y que me dio la posibilidad de tener esas decisiones también, de poder opinar en esos procesos. Hermoso el proceso de participación hasta el final, básicamente. Sí, Muy bueno, bello. no todas las veces lo he hecho, pero en esta sí lo haría de vuelta. Sí, digamos, estuviste en todos los momentos como muy de decisiones importantes, estuviste ahí. Lo cual hace que también esté ahí tu corazón en la película, latiendo fuerte. Hay otra pregunta más. ¿Algo de la investigación sobre el maltrato era real o era un engaño para que Sergio participara? ¿Hubo algún conflicto ético en ustedes sobre esa manipulación? No era real, pero es que lo que pasa es que tampoco fue tema, no era algo que estuviera presente, era una investigación real y se llevó a cabo, y Sergio la llevó a cabo y no fue tema. Yo no tuve ninguna manipulación mala en la película. O sea, hablando de manipulación, fue siempre contando la realidad. No manipulamos la realidad. Claro, los hechos, si ustedes contaron una historia, pero no forzando nada, digamos, Claro. sino que se iban... Mostrando la realidad, uno a lo más maneja las situaciones porque tienes que contarla en 90 minutos, 76 días de rodaje, 3 meses de Sergio adentro del hogar, y uno tiene que manejar para que las cosas pasen rápido, pero no manejamos la realidad de virtual en ningún minuto. Martín nos pregunta, te pregunta, ¿cómo fue el trabajo con asistente? Es que vos recibiste el material ya sincronizado, ¿no? Ya estaba sincronizado, así que no... Tuve un alumno en práctica que me ayudó, ponte tú, que le dije, pero cosas chicas, no tuve realmente, o sea, me ayudó bastante, porque yo le dije, ya, quiero, por locación, todos los insertos que hayan, las florcitas del patio de la Virgen, del comedor, todos los insertos que puedan servir para cortar. Entonces tenía secuencia por locación con todos los insertos grabados y eso lo hizo el asistente, pero no tuve un asistente mucho tiempo. Claro, en el proyecto en el que estás actualmente sí estás contando con 2 asistentes, ¿no? Sí. Claro, porque por lo general, como vos estás en otra estructura, no contás con asistentes. En documentales generalmente como uno se toma su tiempo, son otros tiempos, son otras platas también. Uno se cambia el sombrero y hace todo. Yo hago de todo, no tengo ningún problema. Son cosas distintas, son tiempos distintos y exigencias distintas, porque uno puede hacer cosas paralelamente también. Yo ahora no puedo hacer nada, o sea, estoy dedicada a esto y no tengo posibilidad de hacer muchas cosas paralelamente que no sean los fines de semana o después de las 7. En los documentales es distinto. Bueno, ahí hay una última pregunta. Con todas esas horas que tienen de filmación, ¿pensaron hacer algo paralelo? Bueno, ahí vamos a... Sí, hay algo interesante antes de poder ir a esa parte.
hay algo interesante que me gustaría destacar, que ustedes, vos formás parte con Maite de un grupo de mujeres que están haciendo cosas. Digo, me gustó saber toda esta parte de que el proyecto este contó con presencia de muchas mujeres en este proyecto, ¿no? En la participación, digo, la productora ejecutiva, la directora, la montajista, digo, hay como un equipo de mujeres trabajando que me parece súper interesante, y digo, la mirada que surgió de todo esto, ¿no? Hay como una energía de Súper lectura femenina. súper Sí. sensible, digo, también teniendo en cuenta esto que está Sergio yendo a este universo contando ciertos procesos de estas mujeres ahí adentro, y me parece interesante charlar sobre eso. Sí, yo encuentro que fue súper interesante trabajar, porque en realidad toda la parte de la postproducción, porque la filmación sí habían el director de fotos, el sonidista. Éramos 4 mujeres, la Marcela Santibáñez, que es productora ejecutiva, la productora, la Dani, la Maite y yo, eran mujeres. Y ponte tú cuando nos fuimos a Ámsterdam, nos fuimos con Martín, el hijo de la Maite, y una tía, y era como súper todo bien femenino, y bien trabajando súper concentradas, no tuvimos ningún problema, combinándolo con la maternidad, sin que fuera un tema, y sin que nos impidiera nada, y éramos mujeres trabajando, y a mí eso me encantó sobre todo que es como un tema, ha sido un tema en mi vida súper difícil. La maternidad fue un tema complicado de llevar cuando yo era más joven, en los años 90, digamos, no era fácil. Entonces fue súper lindo la experiencia, me encantó, fue súper lindo. Sí, porque me habías dicho que ella había puesto como condición poder viajar con y es un hijito, su hijo. O sea, ni siquiera es condición, ella lo da por hecho, porque Okay. sí, ella es como, no, yo soy madre y voy a viajar con mi hijo, y es como que es como una, ni siquiera se pone en cuestionamiento. Y eso a mí me encantó, y como ella es mucho más joven y yo vi todo ese mundo que están haciendo, y me da esperanza, porque sobre todo en Chile, que hay muchas mujeres trabajando en audiovisual, que eso lo habíamos hablado, editoras, la mayoría son mujeres, hay hombres, por supuesto que hay hombres, pero son muchas mujeres, muchas, hay cualquier cantidad de mujeres montajistas. Claro, tienen como mucha presencia de montajistas mujeres trabajando, y muy bien, eso sí, bueno, en eso, en nuestro país es un poco, digo, no es que no haya mujeres trabajando, hay un montón, sino que el acceso al estreno de los porcentajes son muy bajos. Hay como bueno, estamos ahí en una lucha de igualdad de condiciones, y que también, digo, hay muchas mujeres que quieren participar de proyectos importantes, y es una lucha en este momento. Está de a poquito, algunas cosas están cambiando, pero bueno, es lento el proceso. Pero vos me contás que la realidad ya no es igual. No, o sea, la lucha existe, siempre va a existir. Y de alguna manera, pero sí, de alguna manera, como al ser tantas mujeres, y como que la línea de los editores y editoras más importantes son muchas mujeres, las más solicitadas, han habilitado también como distintos arreglos, ya sea de plata o de calidad de trabajo, de horas de trabajo y todo eso, que han sido beneficiosos, pero todavía está en la lucha, totalmente. Bien. Sobre todo que el montaje es súper, cuesta, que todavía es independiente en Chile. Entonces no es contratado muchas veces, como es un tema. Entonces con la maternidad es complicado eso, si no te contratan porque no tienes el postnatal, ni el prenatal, ni ninguna cosa. Entonces ahí es como un tema que igual todavía no está resuelto. Pero está empezando. Bien. Perdón, nos había quedado otra pregunta más. Al inicio hablaste que te entusiasmaste cuando Maite te habló del proyecto. ¿Qué fue eso que te enganchó al proyecto e hizo que quisieras estar en él?
Bueno, la Maite me contó de que quería hacer este proyecto que era una mezcla de cine noir y observacional, y eso yo creo que fue lo que más me cautivó. Me encontré increíble, era innovador, y poder acercarse al espectador desde ahí, empezando con cine noir y entrando en el tema, lo encontré súper atractivo a nivel de montaje también. Sí, sí, este híbrido entre... Sí, y eso estaba desde el principio, era como el storyline, un documental que va a ser una mezcla de cine noir con observacional. Bien. Acá Alexander nos dice, la regla de 6, ¿qué tanto la aplicaste en esta película? ¿Qué quieres decir con la regla del 6? A ver si Alexander nos querés detallar un poco, o si querés podés compartir con nosotros acá el desarrollo de la pregunta y podés conversar. Buenas. Hola. Hola, un placer. Desde República Dominicana. Según Walter Moore, la regla de 6 consiste en emoción, paso tridimensional. Eso, Ajá. claro. Pregunto qué tanto, según su libro, en el corte, explica que esta es una regla fundamental para una buena película, y veo que su película es muy buena. No la he podido ver, espero verla esta noche, pero me gustaría saber qué tanto la aplicó, qué elementos de esta regla aplicó uno por encima del otro y así. En principio, la regla número 1, que emoción primero antes que todo. Correcto. Entonces, desde esa misma base, no apliqué ninguna regla. Pues. Me dejé llevar con mi emoción, con la emoción de lo que... Ahora sí, obviamente, en la construcción de los personajes uno tiene que ponerle cabeza más racional, pero aplicando la regla número 1 siempre. Ah, bueno, gracias. Hoy veré la película y observaré esos detalles. Un placer. Muchas gracias, Alexander. Hacemos la última pregunta y ya, si querés, podemos ir al pequeño regalo, un pequeño enorme regalo que nos vas a permitir disfrutar. ¿Cuál crees que fue el mayor reto a la hora de escoger la narrativa? O sea, lo que pasa es que la estructura de un documental, uno no tiene mini retos así, y uno tiene que, fue como la línea emotiva el mayor reto, de lograr esa curva que nosotros necesitábamos para emocionar y que llegar al conflicto de una manera súper intensa. O sea, yo creo que eso fue el desafío más grande, la construcción dramática fue el desafío más grande, y la combinación de todas las cosas que teníamos. Toda la construcción de los personajes, Rómulo al principio, que Rómulo es un personaje bien complicado de digerir. Entonces, al principio como que lo tendimos a tratar de poner más suave, y en un minuto dijimos, no, mostrémoslo tal cual es, y explicándole a Sergio las cosas como es, él nos llevó a construir su personaje mucho mejor. Claro, sí, Rómulo es el jefe. El investigador. Sí, claro, él tiene como este papel también un poco, a veces, medio presionador con Sergio, medio que por momentos no te cae tan bien. Ya te digo, entre no tenerle paciencia porque es una persona de 80 y pico de años que está tratando de manejar la tecnología, y después por el tema de los informes. Que en un principio a mí me pareció que por ahí eso era una dirección de Maite, como para, bueno, generar cierta tensión, pero vos decís que no. No, él tiene una forma de ser que es bastante de repente tosca, entonces costaba. Y la manera en que explica las cosas, cuando le decía, y graba todo, y chas, cachetazo, y esa escena como que lo plantea como el personaje que es, ese momento. Y en general él es así. Entonces, lo tratamos de disimular y después lo dejamos tal cual. Sí, así, es así. Es como un poco descarado.
Sí, Sergio después igual un poco que le pone los puntos y se terminó, digamos, él deja el trabajo y se conecta con otra cosa, claro. Lo cual genera mucho más empatía. Siguen las preguntas, yo te sigo diciendo que es la última pregunta, pero bueno, seguimos. ¿Cuál fue el recibimiento de la gente del geriátrico y de las familias de los abuelos cuando vieron el documental? ¿Tuvieron algún problema legal? Mira, yo estuve acá cuando le mostramos a la directora del hogar y a su asistente, porque ellas no sabían, porque la idea era, o sea, ellas creían que se estaba haciendo un documental del hogar, un documental de la tercera edad, y estaban dispuestas a que se filmara cualquier irregularidad que pasara en el hogar, ellos tenían todo eso claro, pero lo de la gente topo no lo sabían. Cuando ya terminamos la película, la Maite la citó acá para mostrársela, pero ya había salido como un artículo en el diario Univisión, entonces ellas venían súper nerviosas, pero les encantó la película, todo el hogar les encantó, y la Maite tenía igual todos los permisos, si había alguna anciana que no tenía el permiso firmado de ella o de sus parientes en el fondo, de los que eran sus tutores, no las pusimos. Pero toda la gente tenía su permiso firmado, y el hogar vino y lloraban, les encantó. Fue súper emotivo ese momento, era como haberlo filmado. Súper emotivo, sí. Sobre todo que ella, la directora del hogar que aparece, es un encanto, una mujer súper encantadora. Y el hogar es súper bueno, si al final, ¿qué es? Nunca descubrió nada, Sergio, nada, o sea, encontró un baño con una llave abierta o algo sucio, pero nunca encontró ninguna irregularidad, así como que de fuerte, nada. Sí, es que de hecho hay los cumpleaños, digo, hay como los llamados inventados para Marta. No sé, me parece que hay una intención general del lugar de hacer sobrellevar esta situación lo mejor posible, digo. El aniversario lo hacen todos los años, no sé ahora en pandemia, pero todo el mundo lo conoce porque salen con estos carros alegóricos a la calle, y sale el rey y la reina, y lo hacen todos los años. Y es como una zona cerca de Santiago, pero es como un pueblito, entonces tiene la plaza del pueblo, y dan la vuelta en el auto. Entonces... Sí, descubrieron como un mundo que tiene un montón de matices, no es solo, digo, con el prejuicio, con la vejez y qué sé yo, hay algo acá. Bueno, esa es la especialidad más grande que tiene la Maite, que siempre en todas sus películas es como que es buenísima para encontrar luz donde los demás no la ven. Y eso es lo que es su talento más grande, siempre encuentra luz, o sea, los niños también encontró luz donde no... y lo resalta, y lo encuentra, porque se queda esperándolo con la cámara hasta que aparece. Es lo que busca ella, busca la luz. Y por eso son tan emotivos sus documentales. Bien, y vos ahí como compañera también estás ahí. Afortunada, dije no quiero trabajar más en publicidad, y llegó la Maite. Así que soy una agradecida. Bueno, ya estamos dando el cierre. Agradecemos, te agradezco a vos, Caro, por haber compartido toda la experiencia. Yo les agradezco a ustedes por estar haciendo esta instancia tan maravillosa. Muchas gracias. Sí, este espacio es para que justamente podamos disfrutar de todos estos relatos y todas estas experiencias que son súper interesantes. Una película muy hermosa que se nota que tiene tu alma y tu corazón, así que lo celebro mucho. Bueno, ya nos encontraremos en otro momento. Muchísimas gracias a todas y a todos por haber participado, por haber estado acá. En estas casi 2 horas que compartimos. El congreso sigue, hay evento mañana, es mañana jueves a las 19 horas, el jueves 4, ¿Qué ves cuando me ves? Intervenciones feministas en el montaje, y van a estar de invitadas Florencia Angeleta, Julia Kratge y Loli Moriconi. Así que, bueno, las y los esperamos, continúen acá participando en el foro, métanse en la página
que hay conversaciones súper interesantes. Va a haber un foro especial sobre el agente topo, y Caro, si a ustedes les interesa seguir indagando, haciendo preguntas, reflexiones, pueden intercambiar ahí, no es solamente este espacio. Así que, bueno, les agradecemos un montón. Agradezco a Guillermina Chariglione, que acá estuvo ayudándonos a sacar esto adelante, y a toda la gente que está trabajando fuertemente para que esto sea posible, este evento sin precedentes, y espero que sea esperamos que sea el primero de muchos. Así que bueno, espero que tengan buenas noches y muchas gracias. Nos vemos. Chao. Adiós.